cordial saludo para todas las personas que miran este video. Mi nombre es Harold Erney Hernández Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para esta ocasión voy a sustentar la evolución que han tenido las bases de datos. Pertenezco al curso de base de datos básico. El código es 301-330 y mi grupo es el número 30. Bueno, entonces vamos a continuar con la exposición. Bueno, vamos a comenzar dando el significado a lo que es bases de datos. Bueno, bases de datos es un conjunto recopilado de información que se encuentra agrupada o estructurada. Hay distintos tipos, entre ellas están bases de datos relacionales, bases de datos orientadas a objetos, bases de datos distribuidas, almacenes de datos, bases de datos y New SQL, entre otras, porque son muchísimas. Entonces, continuamos con la evolución de bases de datos. Bueno, vamos a comenzar desde el primer avance que se hizo en cuanto a bases de datos, el primer descubrimiento, que fue en 1984 por Herman Hollerith. Este señor lo que hace es que descubre una máquina automática perforadora de tarjetas. Esto nos permitía organizar y llevar mucho más rápido la información o las notas que se hacían dentro de estas bases de datos, dentro de estas tarjetas perforadas. Fue tanto el avance o la importancia que tuvieron, que estas fueron utilizadas para hacer o llevar a cabo el censo de Estados Unidos para esa época. De ahí no fue hasta 1950 cuando se da nuevamente otro avance importante en cuanto a esta ciencia, digámoslo así, a lo que es a bases de datos. Entonces fue el origen de las cintas magnéticas, lo que nos permitió automatizar mucha información y que las búsquedas sean mucho más rápidas. Entonces para lo que más se utilizó fue para llevar la información de una forma más automática en cuanto a las nóminas. De ahí en 1960 aparecen los discos duros. Estos discos duros pues aumentan el rendimiento para buscar la información y la capacidad para organizar y la capacidad en cuanto a almacenamiento. Entonces pues en 1961 lanzan un disco duro que es mucho más pequeño, que lo hizo la marca IBM. Ya para 1970 surge una nueva base de datos que se conoce como base de datos relacionales. Estas bases de datos lo que nos permiten es organizar de una forma más estructurada y minimiza la redundancia de datos. Esto lo que hace es que no guardemos duplicados, de que mejoremos la organización. Entonces esto fue un hito en cuanto al almacenamiento de bases de datos. Ya para 1980 surge una nueva forma, digamos así, una nueva organización, que es a través de SQL, y esto se convierte en el estándar de la industria. Es decir, desde aquí esto es el nuevo lenguaje para guardar bases de datos, la nueva forma, la nueva estructura. Entonces esto es SQL para 1980. En 1990 vuelve a surgir una nueva forma, que es la base de datos orientadas a objetos, y esto llegó a la creación de unas herramientas como son Access del paquete de Microsoft. Esto pues es mucho más amigable con el usuario
ya teniendo en cuenta que para este tiempo ya existían computadoras personales. Entonces nos permitían organizar mejor las bases de datos. Y actualmente en el siglo XXI tenemos ya muchas bases de datos. Existen bases de datos orientadas a la información que van a almacenar, es decir, existe mucho software que nos permite guardar solamente un tipo de datos, es decir, documentos, bases de datos personales, imágenes, entre otras. Hay software especializados para guardar dependiendo del tipo de información que se requiera guardarla. Entonces pues ha cambiado demasiado, se ha aumentado el almacenamiento, se ha masificado, se ha expandido, digamos así, los discos duros desde unos cuantos megabytes que eran en sus inicios y unas máquinas súper grandes. En la actualidad que tenemos unos discos duros que se guardan en bolsillo y son pero súper grande o súper alto la capacidad de almacenamiento. Pues ya dejamos de hablar en gigas y en este momento estamos hablando en teras. Entonces es demasiado el avance que se ha tenido en cuanto a almacenamiento. En cuanto a las tendencias actuales de bases de datos, pues miramos mucho o escuchamos lo que es Big Data, la nube, plataformas de bases de datos inteligente, seguridad y multimodelo. Esto es las tendencias actuales en cuanto a bases de datos. Un lugar o campo donde se ve la utilización de bases de datos. Bueno, pues prácticamente en todo lo que miramos actualmente hay bases de datos, pero yo me enfoqué más en la parte financiera. En este caso pues miramos cómo se realizan las compras. Tenemos las compras en línea, que es lo que más se está utilizando actualmente. Enviamos unos datos y con estos datos se crean nuevos datos que permiten que estos productos nos lleguen a la casa o los reclamemos en un lugar específico. Así también podemos desde una aplicación de nuestro teléfono generar códigos para retirar dinero fiat en un cajero automático. O a su vez también desde unas aplicaciones o de plataformas o páginas de internet podemos realizar recargas para teléfonos, pagar nuestros planes o servicios. Entonces en esta parte en la parte financiera creo que es donde más ha evolucionado las bases de datos en cuanto a seguridad. Entonces, bueno, creo que aquí finalizo con esta exposición. Esta es la bibliografía las fuentes de donde obtuve la información para realizar este video. Y muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.